Querido cuerpo, bueno, hoy vamos a hablar de algo que a mí me parece milagroso, cuando la ciencia llega a tal nivel que de verdad, crea milagros. Eh, Hoy nos acompaña el doctor José Ruano, que es médico especialista en cirugía pediátrica y oncológica. Bienvenido, doctor, ¿cómo estás? Gracias, Marco Antonio. Muy bien, muchas gracias. Oye, el doctor tiene una cuenta de Instagram. ¿Cómo se llama tu cuenta de Instagram? Se llama La Foto Perfecta. La foto perfecta. Si ustedes están escuchando, por favor, si van manejando, no hagan esto. Pero si están escuchando en su casa y pueden tomar su celular e ir a Instagram a ver la foto perfecta, a ver la cuenta del doctor, van a ver las maravillas que hace. Yo al doctor tuve el gusto de conocerlo en el gimnasio, porque Así él, es. él va al gimnasio todos los días, vivíamos en el mismo edificio, y ahí Sí, sí, empezamos a sí. platicar. Le digo, oye, y doctor, ¿a qué te dedicas? Y no sé qué, y me muestra el Instagram y me muestra cómo salva partes del cuerpo de niños que tuvieron cáncer y tú lo que haces es reconstruirla o salvarle las partes del cuerpo. ¿Qué es lo que haces específicamente, Bueno, doctor? fíjate que todo esto empezó más o menos a finales de los 80s, principios de los 90s, cuando Ajá. yo estudiaba cirugía oncológica. Y en esa época, a los niños que tenían cáncer en los huesos, se sometían a amputaciones. Ujú. Si tú tenías en el húmero, por ejemplo, pues te tenían que cortar El hombro. todo el hombro interescápulo torácica y eran unas amputaciones muy grandes. Si tenías en el fémur distal, pues había que cortarte el fémur hasta la mitad de la pierna y eso pues era una tristeza. Y nos dimos un grupo de médicos encabezados por mí en aquella época a la tarea de fabricar prótesis a la medida que reemplazaran a los huesos que nosotros íbamos a quitar y tratar de salvar las extremidades. Ujú. A eso se le llama salvamento de extremidades para los niños con cáncer de los huesos específicamente. Así empezaste Así hace... empezamos y fue como a finales de los 80, principios de los 90, que empezamos a fabricar estos huesos en un torno. Era un torno en donde se fabricaban partes de coches, como de las defensas de los Volkswagen que se usaban en esa época, y empezamos a hacer los moldes para el fémur, para la tibia y para el húmero. Y esos las hacíamos a la medida y luego en los moldes les vaciábamos acero inoxidable 316L que comprábamos en los fuselajes de los aviones, en los desechos de las alas de los aviones, etcétera. Y ese fue el primer material que empezamos a usar para inventar estas prótesis Ajá. que no existían en nuestro país y en ningún lado del O mundo. sea, literalmente era para reconstruir niños. Una vez que les amputaban una parte de su cuerpo por el cáncer, era reconstruirlos, darles la oportunidad de... Antes de que se amputaran, Ajá. quitábamos ese hueso que estaba afectado y lo sustituíamos por un hueso de metal, haz de cuenta. Ah, ok, ok. Y, Entonces y evitaban la amputación. evitábamos la amputación y Y eso ya desde... es una No, pues es maravilla. una maravilla porque Imagínate. puedes dejar todo el aparato locomotor y Sí. solamente sustituir la parte que está afectada. Para ese ser humano, eso es un milagro, es No, tener pues una es un segunda milagro oportunidad. O sea, literal, convertir, un sí. milagro científico. Y ustedes lo empezaron a hacer y a fabricarlo porque no había... Todo eso lo empezamos a hacer en el Instituto Nacional de Pediatría en la Ciudad de ¡Qué México. maravilla! Y de ahí pues empezamos a escribir Sin artículos, ayuda de después nadie del mundo, nada. nadie del mundo. Nosotros lo inventamos aquí, Ajá. se nos ocurrió y lo empezamos a hacer y después nos llamaron para replicar esto en muchos otros lugares del mundo. Y finalmente, bueno, ahora hay unas prótesis que son maravillosas, que ya son de otros materiales, ya no es 316L, sino que ya ahora son de titanio, de cromo cobalto, de otros materiales que son mucho más compatibles, tienen menos carbono y son mejores.
y más caras también. Claro. Entonces, a lo que te dedicas debe ser una satisfacción muy grande cada vez que te vas a dormir después de un día de trabajo. Te dedicas a salvarle el cuerpo a los niños que han tenido cáncer, Para que no les amputen sus extremidades. Así es, para que efectivamente. sigan caminando, Para que puedan caminar y hacer una vida prácticamente normal, siempre y cuando esos pacientes lleguen a tiempo, no que lleguen con un tumor de dimensiones monstruosas en donde no se puede hacer más cosas. Pero yo creo que en más de un 50 o 60% de los casos que acuden a verme, se puede realizar esta técnica y es muy viable. Qué maravilla. Me puedo Sí. imaginar las caritas de los papás, las mamás y de los niños cuando les hacen este cambio, cuando no les amputan la pierna, no les amputan el brazo y pueden seguir completos Sí, su la vida. historia natural es de que casi siempre los diagnostican de una manera tardía. Un niño siempre llega porque tiene dolor en una extremidad, pero pues ¿qué niño no tiene dolor si se cae de la patineta, está en la bicicleta, juega al judo, hace karate, etcétera? Entonces, a veces es un distractor el dolor. Llegan y dicen, pues me dieron un golpe y entonces por ese golpe me duele y se tardan mucho en llegar a un médico que le tome una radiografía y que le diga, vamos a estudiar por qué te está doliendo. Y muchas veces se confunden con dolores de crecimiento, que no sé si tú te acuerdas de chico, pero duele, crecer duele. Claro. Y entonces a veces les dicen, pues tómate un analgésico y es por el crecimiento. Y cuando ya empiezan a tener una bola, una lesión que les incapacita, ya van a un doctor, generalmente por allá en un pueblito, de ahí los pasan a un centro de salud, luego a un hospital de primer nivel, de segundo, y ya cuando llegan a un hospital de tercer nivel, a veces es muy tarde. ¿Cómo distinguir entonces, o sea, para la gente que nos está escuchando y tiene niños o sobrinos o nietos, cómo distinguir entre un dolor de Mira, crecimiento o de ante un la golpe? duda, no hay duda. Se Ajá. toma una radiografía. O sea, si es un dolor que persiste que más de un par de días, Tú ya le diste un pues analgésico, sigue el mismo dolor en el mismo sitio, porque los dolores de crecimiento generalmente son cambiantes. Hoy lo tienes en un brazo, mañana en otro, y así van creciendo tus huesitos poco a poco. Pero si es persistente en el mismo lugar por más de una semana, empiezas a tener incapacidad en la movilidad, tómenle una radiografía y con esa radiografía podemos saber si existe una alteración en el hueso. y eso es para niños. ¿Niños de qué edad más o menos te toca Mira, atender? los niños que generalmente tienen esto son los que están en su época más rápida de crecimiento. Ujú, Son los adolescentes y los preadolescentes, ¿no? ujú. Chavitos entre 9 y 15 años es lo Ya. más frecuente y lo más ¿Y común. de dónde les vienen estos cánceres? Porque están súper jóvenes. Mira, como todo lo del cáncer, eh, la etiología, que quiere decir la causa real, Ajá. todavía no se conoce a fondo, pero gracias al conocimiento del genoma humano, ahora se ve que son mutaciones en los genes que de pronto, como nosotros nos estamos replicando todos los días, a veces en esa fábrica de rápida replicación, uno de los genes se puede alterar y a partir de ahí formarse un clon de replicación anormal en nuestro cuerpo. Ya. Todos los días nosotros producimos cáncer, niños y adultos, pero nosotros tenemos un aparato adentro de nuestro cuerpo que es como si fuera una policía adentro de nosotros que nos vigila y que mata a esas células cancerosas. Pero cuando ese aparato que regula que no crezcan de una manera anárquica esas células tumorales, se duerme o no funciona bien, entonces se empiezan a replicar las células de cáncer. Entonces a cualquier niño le puede dar, puede ser hijo de papás A súper cualquier sanos, niño llevar una vida y no hay sana. que sentirse culpables los papás cuando de Ajá. pronto tienen un niño con cáncer. No es porque hayan o no hayan hecho algo en especial. Ya. No es culpa de nadie. Así sucede.
Ok, vamos a seguir platicando con el doctor José Ruano, un creador de milagros científicos. Todos los días lo haces, ¿verdad? ¿Todos los días tienes cirugías o casi No, todos no, los no días? todos los días, pero todos los días veo pacientes con este problema. Los ves, claro, los tienes que evaluar, después ya viene la Algunos les cirugía. damos seguimiento, a otros consulta de primera vez, a Ujú, otros tienen que ser sometidos primero a un protocolo claro, que lleva pues quimioterapia, claro. diagnóstico histopatológico y después de que ya estamos muy seguros de que es